química, la química del tronco encefálico, donde uno lo ubique o localice, no voy a pagar por ella, ¿no? Donde uno localice o ubique una lesión, esa lesión va a dar una clínica, y son clínicas que son floridas. ¿Por qué motivo? Porque en una sola estructura se condensan muchas fibras. Entonces, los núcleos que les dije en la clase anterior son de diferente característica nerviosa o de inervación. Aquí no se ve muy bien, pero vamos a ir repasando aquellos núcleos que son eferentes y los núcleos que son aferentes. Hay diferentes que son generales y otros que son especiales. Unos son viscerales y otros son somáticos. Entonces, la distribución de los núcleos, vamos a repasar. Los eferentes somáticos generales son núcleos que están cerca de la línea media. Eferentes somáticos generales están cerca de la línea media, como lo ven ustedes aquí. ¿Y cuáles son esos eferentes somáticos generales? Ya deben saberlo, pero son los oculomotores más el hipogloso. Son 3, 4 y 6 más el hipogloso. Lo encontramos a este nivel, mesencefálico, el único, y el cuarto está en la unión del mesencéfalo y el puente, y el sexto par está en el puente. Y abajo está un núcleo largo, que es el núcleo del nervio del hipogloso. ¿Qué inervación tiene eso? Eferente somático general. ¿Ya? Después vamos a irnos hacia afuera, y la distribución es importantísima que ustedes la conozcan, la distribución. Después tenemos una distribución externa, que son los eferentes viscerales generales. ¿Y cuáles son esos y por qué se llaman viscerales? No necesariamente porque sean involuntarios. Son, cuando nosotros hablamos de viscerales, tiene que haber una víscera, o glándula lagrimal, o glándula salival, o glándula parótida, ¿verdad? Entonces son viscerales. Entonces tenemos el accesorio del motor ocular común, que es el Edinger-Westphal, es visceral. Se tiene que ver con inervación, no solamente de la vía parasimpática, de la inervación del esfínter pupilar, el salival superior. Aquí tenemos ya acabó el examen, ¿verdad? El salival superior, no, eso no es verdad. Empecemos el año diciendo siempre la verdad. El salival superior, el salival inferior y el último, el dorsal del vago. Ese dorsal del vago, fíjense que ustedes pueden encontrar lesiones de ambos núcleos motores, de ambos núcleos, o somáticos, o viscerales, o generales, o especiales, aferentes o eferentes, pero el único núcleo que es vital para la supervivencia es los dos del vago, por obvias razones. Si se afecta el motor ocular común o se afecta el facial, yo tendría una diplejía facial, pero si se afectan los dos núcleos del vago, que sería obviamente una lesión casi experimental, sería incompatible con la vida. Si se afectan los dos del vago, ¿por qué? Porque no habría peristaltismo, y si no hay peristaltismo no hay alimentación, no hay la capacidad de la absorción de los nutrientes. Habría además trastornos del ritmo cardíaco. Entonces esos son importantes. Después otros eferentes, ¿cuáles son? Fíjense, los eferentes viscerales especiales. ¿Cuáles son esos? Empezando del trigemio, ¿no? El 5, el 7. Exactamente. Este que está aquí, el antiguo, y el último, que es pequeñito, que es accesorio del espinal. Por lo tanto,
las dos lunas de las dos tierras son el Eringe-Westphal del motor ocular común y el accesorio del espinal, son núcleos accesorios. Esos son los eferentes. Y los aferentes vemos aquí, aferentes viscerales, generales y especiales. ¿Cuál es? El tracto solitario y después el aferente somático general. A ver, alguno que levante la mano. Los tres núcleos del trigémino, el que está en el mesencéfalo, el que está en la protuberancia, que es el principal, y el que está abajo en el bulbo, que llega hasta el nivel cervical alto, que es el espinal. Y los aferentes somáticos especiales, ¿por qué son especiales? ¿Por qué son especiales? ¿De qué núcleo es ese? ¿Ah? Del octavo. Entonces el octavo tiene una sensibilidad especial. ¿Por qué? Audición y equilibrio. Son células que no tienen nada que ver. Del octavo par, el vestíbulo coclear o estato acústico tiene una superioridad histológica de las neuronas, ¿verdad? Una neurona de la piel, del tegumento o del músculo no tiene nada que ver con unas células de los órganos de Corti, ¿verdad? Del equilibrio. Y aquí, ¿sí? En el mismo sentido, ¿por qué son especiales los núcleos eferentes viscerales? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de somáticos, son de estructuras que no derivan de los arcos branquiales. Las estructuras que derivan de arcos branquiales se considera que son especiales. Y las que tienen que ver con órganos internos o vísceras, o en el caso de la pupila, son viscerales. ¿Ya? Entonces, en esta reconstrucción, perdón, ¿cómo vamos con el examen? Es sencillo ese examen. Sí. El examen es sencillo. Necesito apagarla. Entonces, fíjense, esta reconstrucción, este esquema se los voy a preguntar en un caso clínico el día lunes. En un caso clínico, por lo tanto deben comprender ustedes el gráfico, que es un gráfico sencillo que tienen ustedes ahí en la mano, deben comprender que eso tiene, como tienen la mayoría, tienen las imágenes sobre el escritorio, tienen que comprender que ese gráfico no es un gráfico de ciencia ficción, no es de Luke Skywalker, no es de la Guerra de las Galaxias. Eso tiene que ver con una clínica, pero pura, totalmente pura. Por lo tanto, si yo comprendo en 3D esas imágenes, y es por eso que me he detenido hoy día a repasar eso, si yo me detengo en esas imágenes, yo comprendo muchas cosas. Comprendo que ese núcleo accesorio del motor ocular común es un núcleo que tiene raíces o tiene eferencias que atraviesan el núcleo rojo. Entonces, si el día lunes tuviesen ustedes una pregunta de un paciente que tiene trastornos, o sea, no adquiridos, sino congénitos, una criatura que nace con un temblor, que es una cosa penosa que uno puede ver en un niño, que nace con un temblor y que tiene una pupila midriática, entonces, ¿dónde ubicaría esa lesión? Entonces, ¿ya terminado? ¿Sí? Entonces, fíjense que este núcleo que tiene que ver con la contracción de la pupila tiene fibras que atraviesan por el núcleo rojo en una reconstrucción en 3 dimensiones. Y si yo veo una persona adulta o niño con un problema de temblor y un trastorno pupilar, el problema, hasta que se demuestre lo contrario, es un problema
mesencefálico. ¿Y dónde lo localizo? ¿Dónde lo ubico? Entonces, en los pies del en los pies pedunculares, no. En los pies pedunculares no, porque si es en los pies pedunculares tendríamos fibras córtico-espinales que descienden, ¿verdad? Tendríamos un compromiso motor, el paciente tendría una debilidad en un lado del cuerpo, ¿verdad? Si yo les digo, si está en el tegmentum, sí, que es la pulpa del mesencéfalo, en el tectum mesencefálico, en el tectum no da temblor. Quiero que vayan pensando de esa manera. Hay lesiones que son muy pequeñitas que no dan un trastorno del nivel de conciencia del paciente. El paciente no queda en coma. Pero es un paciente que tiene clínica florida, y si está la mnemotecnia en la neurología y en la neuroanatomía es que una lesión me explique varias cosas. Por lo tanto, yo tengo que estudiar la anatomía del sistema nervioso y decir dónde convergen varias estructuras, que me den esa sintomatología. Mientras explicaba una de las 10 preguntas las contestaba en base a la clase, ¿no? Ya, pues. Sí. Entonces fíjense ustedes aquí, yo les puedo decir, si el paciente tiene un problema de la sensibilidad de la cara, en la cara lo que interesa son dos nervios, ¿verdad? Un nervio que es el motor, que es el facial, y un nervio que es sensitivo, que es el trigémino. Entonces, el trigémino, miren hasta dónde asciende. El trigémino asciende justo hasta el nivel de la lámina cuadrigémina. Entonces, tengo que ir pensando continuamente qué lesiones me pueden dar, qué sintomatología. Después tenemos el núcleo del nervio troclear. Pregunta de examen final de sus compañeros anteriores que se equivocaron. Porque el troclear derecho está inervando el músculo oblicuo superior izquierdo. ¿Por qué motivo? Porque es el único que sale por la cara posterior del tronco y se decusa. Entonces, este derecho que sale de aquí se va hacia atrás y va acá al lado izquierdo. Entonces, este nervio se decusa. Como este nervio se decusa, me está inervando, es un nervio motor, ¿verdad? Es un nervio motor, hasta que se demuestre lo contrario. Es un nervio motor que me va a dar la inervación del músculo oblicuo superior del lado contralateral. Y ese músculo, ¿cómo lo exploro? Lo dije también en clase, ¿no? ¿Alguien se recuerda cómo lo exploro ese músculo? ¿Cuál? El oblicuo superior. El reflejo vestibular. No, no tiene nada que ver con el reflejo. No tiene nada que ver con los reflejos. Los arcos 2, 3 es la luz del fotomotor. Entra por el segundo par y la respuesta es del tercero, que se cierra por este núcleo. Y el arco 5, 7, cuando me entra una basura al ojo, me lagrimea y yo cierro el ojo porque me está estimulando la rama oftálmica del quinto par y yo cierro los ojos, cierro los párpados. Entonces el arco 5, 7. No, el óculo, sí, pero no lo va. El óculo vestibular no lo vas a explorar solamente para ver el cuarto par, porque le va a incomodar a una persona echándole agua fría. ¿No? No era lo que no podía ver hacia abajo, por ejemplo. No puede ver hacia abajo y hacia adentro. Entonces, un paciente que solo tiene diplopia, visión doble, al mirar hacia abajo, ¿quién está? Ese es para el examen del lunes. El Fabián. Medio punto. No puede mirar hacia abajo y hacia adentro. Yo no tengo ningún problema en dar puntos. No tengo ningún problema en dar puntos. Me interesa dar puntos. Ustedes tienen que estar atentos a la clase.
Después de eso, ¿qué estructura está en contacto directo con el acueducto de Silvio? Ya, pero ¿qué estructura está en contacto directo con el acueducto? Si yo te pongo, si en una pregunta yo les he puesto, a las dos se quedan, si no han contestado bien, se quedan al final para ahorcarlas. Entonces, ¿qué estructura está en contacto directo con el acueducto de Silvio? Y yo pongo 1, el cuerpo calloso, 2, el tallo hipoficiario, 3, el tentorio, 4, el cerebelo, 5, lámina cuadrigémina. Lámina cuadrigémina, acueducto de Silvio, lámina cuadrigémina. Después vamos viendo, esto ya no nos interesa y vamos bajando, y aquí nos encontramos con la complejidad de los núcleos que están inervados por diferentes sistemas nerviosos propiamente. Entonces, fíjense, encontramos el trigémino, y el trigémino tiene un núcleo que es un núcleo eferente. ¿Qué tipo de eferente es? Visceral especial, porque nace de un arco branquial esa estructura que va a ser inervada. Entonces tenemos un eferente que es el grande que está aquí, y después tenemos ese núcleo que es grande, tenemos la aferencia del núcleo del trigémino, el mesencefálico y el protuberancial. ¿Y qué sensibilidad es esta? ¿Qué inervación es esta? Aferente somático general. Después, ¿dónde tenemos el sexto par? El sexto par es este que está aquí, que no tiene el mismo color. Obviamente no está así en el sistema nervioso, es para que nosotros podamos estudiarlo, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de inervación tiene el sexto par? Uno solo, ¿verdad? Uno solo, motor, eferente, nada más. Ahora, el facial, aquí nos empezamos a complicar un poco la vida con el facial. Ya no estamos viendo este azul que está en el fondo, que es todo el complejo, porque es un complejo grande del octavo par craneal. ¿Ya? El facial, ¿qué tipo de inervación tiene? Un eferente visceral, y también tiene dos eferentes. Dos eferentes. ¿Cuáles son los dos eferentes? Y del visceral especial, ¿de dónde sale? Del núcleo del salival superior. Después vamos a ver qué estructuras va a inervar el salival superior. Y además, ¿qué otro componente tiene? Exactamente, del tracto solitario. Si ustedes se dan cuenta, el 7 tiene mucha similitud en los tipos de inervación en comparación con qué par craneal. Con el 9 y el 10. Pero a diferencia del 9 es el salival inferior, ¿verdad? Entonces fíjense que es sencillo, salival superior y salival inferior. Entonces, si yo no me sé, por lo menos me invento, y si yo no me invento, por lo menos ya descarto las opciones. Si me dicen la glándula lagrimal está inervada por una rama del glosofaringio, yo voy a decir que no, ¿verdad? Lagrimal es acá arriba. Entonces, todavía no estamos estudiando esa parte, pero yo puedo decir tranquilamente tendría que ser de aquí para abajo, porque el glosofaringio está dentro de la familia de los pares craneales bajos, que incluye el 9, 10, 11 y 12. Hay una sola patología que puede dar compromiso del 9, 10 y 11, que está en el libro de Snell. Y puede ser, yo acabo de ver un niño que tiene un tumor en esta zona que se mete y que invade el agujero rasgado posterior.
por donde sale el seno transverso, el seno sigmoideo, la vena yugular, y ahí bajan los pares craneales bajos, 9, 10 y 11. Entonces, un paciente puede tener una clínica florida de muchos pares craneales con una lesión ahí. Entonces, la situación es compleja porque sacar un tumor de esa zona que está englobando la yugular, que es una vena de un flujo monstruoso, y todos los pares craneales, eso requiere una reunión de un comité. Entonces nos vamos a reunir un comité entre diferentes especialidades y diferentes servicios y a ver qué es la mejor opción. Si la mejor opción es cirugía, entrando con el cirujano vascular, uno por la yugular, con el cirujano de cabeza y cuello para la disección de los planos, entrando con el equipo de neurocirugía, y obviamente con los neurofisiólogos para que monitoricen eléctricamente al paciente para ver si en el momento de clampear o cerrar un vaso estamos dificultando el flujo sanguíneo o el drenaje venoso de una estructura que puede ser vital. Entonces aquí tenemos el glosofaringeo, que tiene una inervación muy parecida al facial. Después tenemos el núcleo del hipogloso, que al núcleo del hipogloso, igual que el 3, 4 y 6, es eferente motor, ¿verdad? ¿Qué más tenemos aquí? El núcleo accesorio del espinal y los núcleos más largos. Preguntas de examen: ¿cuáles son los núcleos más largos dentro del tronco encefálico? El trigémino, el aferente del trigémino es el más largo. Después tenemos en longitud, tenemos el núcleo del tracto solitario y el núcleo ambiguo. Y el más largo de los nervios craneales, intracraneal, ¿cuál es? El sexto par. El más corto, el olfatorio. El más delgado, el cuarto par. El más grueso, el trigémino. Y el par craneal más largo en la economía humana, el vago. ¿Sí? Todos están atentos, ¿no? Todos están atentos a la situación. Habíamos revisado algo del olfatorio y me voy a detener aquí porque esta parte es de preguntas de examen continuo. Esta es de preguntas de examen continuo. Esto se pregunta siempre, y la pregunta, evito hacer preguntas con mala intención, que no se debe hacer. Eso es señal de profesores mediocres. Preguntas con mala intención son de profesores mediocres, pero en el caso de la vía óptica, las preguntas que se hagan dan la impresión de que puede ser con mala intención porque es muy compleja. Si yo les digo, si un paciente tiene un déficit en el campo nasal inferior derecho, ¿dónde podría localizar la lesión? Y yo les pongo diferentes opciones. Pero cuando ya les estoy diciendo campo nasal inferior derecho, yo ya tengo que ir desde adelante hacia atrás. Campo nasal, miren, es decir, como que tengo una verruga aquí, ¿verdad? Una mancha aquí. Campo nasal inferior, este es el nasal. En mi campo nasal, no es lo mismo que el área retiniana, ¿verdad? Si fuese un campo nasal, aquí más o menos, aquí tengo una mancha, una mota en esta zona, campo nasal inferior derecho, yo tengo que ir desde delante hacia atrás y debo pensar que la lesión puede estar en la zona retiniana temporal superior, ¿verdad? Temporal superior. Y me voy más atrás, en el nervio óptico, muy difícilmente que esté en el nervio óptico. En el quiasma, muy difícil. Las lesiones que son cuadrantanopsias, son cuadrantes, las lesiones de cuadrantanopsias son detrás del quiasma. Las lesiones son detrás del quiasma. ¿Por qué motivo son detrás del quiasma? Porque ahí empiezan a haber decusaciones de los dos lados y yo puedo encontrar una lesión
perdón, pequeña que me esté dando un déficit. Fíjense, la retina temporal no se decusa. Esta retina temporal no se decusa, continúa y va por la parte externa del quiasma. Pregunta que le hice a los compañeros de ustedes: si ustedes tienen un paciente con una lesión que está en la parte lateral, yo empiezo a hacer preguntas ahora, no para quitar puntos, sino para dar puntos. En la parte lateral, ojo, en la parte lateral derecha del quiasma óptico, ¿qué defecto podría tener? A ver, ¿tú qué me dices? ¿Qué defecto? A ver, aquí señalado. Aquí señalado. Defiéndete. Como gato panza arriba. A ver. A ver. En la parte temporal de cada retina, o sea, en las dos partes temporales de cada retina, no. Estoy diciendo en la parte lateral, mira. En la parte lateral. Entonces son solamente las fibras que vienen desde este lado. Tienes segunda opción, segunda oportunidad. ¿Qué encontrarías tú en ese paciente? No puede ver hacia adentro. No me digas hacia adentro. A ver, tú quieres hablar, no me digas hacia adentro. ¿Nasal o temporal? Nasal, ¿qué más? Del ojo derecho. Nasal del ojo derecho. ¿Qué más se encuentra en este paciente? Temporal del ojo izquierdo. No. Mira, este compromiso es semejante a este compromiso. No ves esta parte y esto que está aquí, no ves, porque esta parte no se ha decusado. Esta parte no se ha decusado, esta parte continúa. Igual es lo que está acá. ¿Qué patología podría dar una hemianopsia heterónima? ¿Qué patología podría dar una hemianopsia heterónima y dónde ubicaría la lesión? Piensen. ¿Te quieres ganar el medio punto? No me lo digas, y solamente ven a la pizarra y me señalas. ¿Te quieres ganar el medio punto? Repito, ¿tú quieres venir? A ver. Repito. ¿Qué patología podría ocasionar una hemianopsia heterónima y dónde localiza la lesión? Sí o sí, ¿te decides o no te decides? Muy bien. Ahí tienen 0.25 puntos. ¿Qué patología ocasionaría eso? Que esté muy grande la hipófisis. Muy bien, ya está. Entonces tú te pones el asiento. Muy bien, vamos a continuar. Que esté grande la hipófisis. Como somos médicos, no podemos decir que esté grande la hipófisis. Tenemos que decir, es un macroadenoma de hipófisis. Un macroadenoma de hipófisis. Pregunto yo. ¿Dónde? Bueno, yo voy a ir también indicando a cada uno de ustedes. ¿Dónde localizarían ustedes una... A ver, ¿tu nombre? Valeria. A ver, Valeria. Quiero que piensen, estas páginas son muy importantes, no solamente para neuroanatomía, para neurología y para oftalmología y para el internado. ¿Dónde localizarías tú una lesión? Piensa, de un paciente que tiene una hemianopsia homónima
una hemianopsia homónima sin trastornos pupilares. Y la misma pregunta, ¿dónde localizaría una patología con una hemianopsia homónima con trastornos pupilares? ¿Tienen ya la imagen aquí? ¿Tienen la imagen aquí? ¿Dónde localizarían ustedes? A ver, piensen. Todos, ¿ah? Todos piensen que eso es muy importante. Donde, para que revisen los libros, donde en términos generales, porque estoy ensayando las preguntas que les voy a tomar. Estoy ensayando, solamente voy a cambiar unos matices, pero estoy ensayando las preguntas que les voy a tomar. ¿Dónde localizarían una lesión que ocasiona una hemianopsia homónima con trastornos pupilares y a Valeria sin trastornos pupilares? Se acabó las opciones, se apaga la luz. Venga. Es ahí. Levántate y estoy. A ver. No me digas, yo soy sordo. Dime dónde. Una hemianopsia homónima con trastornos pupilares. Siéntate. ¿Y tú dónde localizas una hemianopsia homónima sin trastornos pupilares? Ya, siéntate. A ver. No existe patologías que den hemianopsias que sean prequiasmáticas. Valeria. Todas las hemianopsias son quiasmáticas y posquiasmáticas. Prequiasmáticas es ceguera de un ojo, ¿no? Si yo tengo una lesión aquí, al menos si son lesiones totales, ese paciente no tiene hemianopsia. Una lesión prequiasmática es ceguera monocular, ceguera de un ojo, de otro ojo, si es completa. Hemianopsias no hay prequiasmáticas. Las hemianopsias son quiasmáticas y retroquiasmáticas. Ahora, sin trastornos pupilares son pregeniculares. Y con trastornos pupilares son geniculares y posgeniculares. Repito, voy a repetir. ¿Estás al oro? Venga. No hay hemianopsias prequiasmáticas. No existe hemianopsias prequiasmáticas. Hay hemianopsias que son quiasmáticas y retroquiasmáticas. Ahora tú dices, ¿tiene trastornos pupilares o no? Si no tiene trastornos pupilares, en general son pregeniculares. Y las que tienen trastornos pupilares, en general, para el nivel del curso de ustedes, son geniculares y posgeniculares. Finalmente, yo ya no hablo de hemianopsia, digo paciente con un trastorno visual. Nada más. Ojo con esta, porque esta es pregunta de examen. Trastorno visual que no reconoce las imágenes, no reconoce las fotografías de sus familiares o de personajes famosos del cine o deportistas, ¿dónde localiza la lesión? A nivel occipital. A nivel de la corteza. A nivel de la corteza, porque es el área visual primaria.
el área visual primaria, al igual que la circunvolución temporal superior, que es el área auditiva primaria, que no reconocen los sonidos musicales, incluso hay una pieza musical que sea muy conocida, no lo reconoce. Si yo tengo un trastorno de la identificación de una fotografía, o de mi hijo, o de mi mujer, o de mi marido, de mi abuela, de mi tío, o de un deportista famoso, ¿verdad? Si yo no reconozco la imagen, a no ser que sea yo analfabeto y que viva allá en lo más profundo de la selva, si yo no reconozco un rubio que domina parte del mundo y que es apellido Trump, entonces tengo un problema a nivel de el área cortical primaria de la visión o área visual primaria. ¿Sí? ¿Y por qué motivo es eso, que tenga o no tenga un problema pupilar, trastorno pupilar? Justamente, ya lo vamos a ver cuando revisemos el tercer par craneal, vamos a ir viendo imagen por imagen para que vayamos comprendiendo y no nos saturemos de información. Entonces aquí tenemos el tercer par craneal. Muy importante la comprensión del tercer par craneal. Esto es el cuarto, ¿verdad? Esto es el cuarto que sale por detrás, el único que sale por detrás. ¿Cuáles son los dos pares craneales que no emergen del tronco? Es fácil, ¿no? Olfatorio y óptico. Yo tengo aquí el tercer par craneal. Este tercer par craneal es extremadamente importante. Yo tengo que examinarlo siempre debo examinarlo. En un paciente con dolor de cabeza, después de una cirugía, siempre. Porque ese nervio es como una manguera muy gruesa de bombero, y en la barriga de ese nervio, en la barriga va una tira finita, que es la vía parasimpática. Por lo tanto, esa vía se afecta por una isquemia o se afecta por una compresión. Cualquier efecto de masa que haga que se comprima esa tubería, este brazo, imagínense que esto es el tercer par y aquí está la rama parasimpática del núcleo de Ridger-Westphal. Cualquier fenómeno que haga que esto se comprima, si se comprime, se afecta esa vía. Entonces, algo que comprima tiene que ser debido a un efecto de masa. Si se comprime y afecta, por lo tanto, si la función de ese nervio es provocar una contracción del músculo del esfínter de la pupila, lo que ocasiona es miosis, ¿verdad? Miosis. Si está comprometida esa vía, predomina el simpático y lo que hay es midriasis. Y entonces queda libre el simpático. Repito. A ver, vamos a encender y tienen un marcador. No. Sí o sí. Gracias. Usted tampoco ría mucho. Bueno, pues déjalo. En un corte axial, imagínense que ese es el nervio del trigémino. Venimos así, una tubería, el nervio del trigémino. En un corte axial, yo aquí tengo ¿cómo se llaman los vasos sanguíneos que le dan sangre a los nervios? ¿Cómo se llaman los vasos sanguíneos que le dan sangre, que le da sangre al corazón? ¿Cómo se llaman?
Arterias coronarias. Arterias coronarias. ¿Cómo se llaman los vasos sanguíneos que le dan sangre a los nervios? Vasas nervorum. Vasas nervorum. Es decir, son vasos de un calibre muy fino. Y esos los vemos que entran en sentido radial. Por lo tanto, si yo tengo un vaso sanguíneo aquí hay ramitas que entran en sentido radial en el trayecto del nervio, son vasas nervorum. ¿Sí? Si aquí hay un cono de presión, si aquí tengo un cono de presión, que comprime el tercer par contra cualquier estructura de la base del cráneo, o me han dado un puñetazo, o tengo una sinusitis, o tengo una meningitis, una sinusitis, y se me llena de pus el seno cavernoso, que por ahí pasan los núcleos, los nervios oculomotores. Si se afecta eso, se inflama el tercer par, o si hay un efecto de masa, comprime esto lo aplana. Cuando nosotros estamos enamorados, por eso decimos estamos simpáticos, primero se provoca una dilatación pupilar, los ojos brillan, estás midriático, taquicárdico, te pones nervioso, tembloroso, hay piloerección, sudas, te pones nervioso. Entonces esa es una descarga simpática. Puede haber un poquito de taquicardia y puede haber la tensión alta. Entonces te palpita el corazón. No estoy mirando a nadie en concreto, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede cuando hay una actividad parasimpática? Es lo contrario. Si la actividad simpática provoca dilatación pupilar, hay midriasis, la actividad simpática, porque estás simpático, o sea, tú estás simpática, estás enamorada, estás simpática. La actividad parasimpática te provoca miosis. Y fíjense, si vemos aquí el tercer par craneal, con su primer ganglio ciliar, y ese ganglio ciliar va a dar inervación. Fíjense, aquí nos va a dar inervación al esfínter de la pupila. Ese esfínter de la pupila se contrae y me provoca miosis, porque me funciona este nervio, me provoca miosis. Si ese nervio yo lo corto o lo comprimo, lo aplasto, ya no tiene la función parasimpática de ocasionar miosis y queda libre la acción del simpático, y entonces provoca midriasis. ¿Por qué les insisto en esta idea? Porque clínicamente es importante. Paciente con un trauma craneoencefálico, que ustedes lo encuentran inconsciente y con la pupila dilatada, paciente tiene, hasta que no se demuestre lo contrario, tiene un cono de presión, hay un hematoma, si es un trauma craneoencefálico, tiene un cono de presión y hay que evacuarlo, si no el paciente se muere. Entonces, tenemos aquí un ganglio ciliar. Miren, aquí tengo otro ganglio que viene de la rama V2, de la rama maxilar, y es el esfenopalatino. Pero nosotros nos vamos a quedar en el tercer par con el ganglio ciliar. Y entonces, el ganglio ciliar me va a dar inervación al músculo ciliar y al músculo esfínter de la pupila. El dilatador de la pupila, este no es del tercero, este es simpático, es inervación simpática. Parasimpático, simpático, parasimpático. Parasimpático, simpático, parasimpático. Es un sándwich, ¿verdad? Parasimpático, porque es parasimpático, parasimpático. Los sándwiches son de pan, ¿verdad? Un pan arriba y un pan abajo. Entonces, 20
parasimpático y parasimpático, y lo que queda es simpático. Vamos a seguir. Y fíjense, en ese mismo gráfico tenemos la rama V1 y V2 del trigémino, y miren a dónde va a parar esa rama del trigémino. El oftálmico, que es el que está aquí. Ese oftálmico va a dar varias ramas, pero una de las ramas es esta rama que está aquí, que ya la vamos a ver más adelante. Esta rama tiene que ver junto con otros nervios más que lo vamos a ir viendo poco a poco, con la inervación de la glándula lagrimal. Entonces, fíjense, el más gordo es la rama V3. ¿Cómo se llama este orificio? Agujero oval. Anote a medio punto. Agujero oval. ¿Sí? Agujero oval. Y esto, donde está el ganglio ptérigo-palatino, ¿cómo se llama este espacio? Es la misma, con hendidura o fosa ptérigo-palatina. ¿Ya? De momento nos vamos a quedar con dos ganglios, el ganglio ciliar del tercero y el ganglio ptérigo-palatino del quinto, de la rama V2. ¿Sí? Vamos a ir avanzando despacio. Entonces el lóbulo motor tiene parasimpático, sería como que cuando dice la teoría, y el simpático sería lo pequeñito, o al revés. No hay simpático en el tercer par, no hay simpático. El simpático tenemos la cadena simpática ganglionar, que ya la veremos. O sea, yo voy explicando paulatinamente para que no se les crucen los cables. En el tercer par craneal solo tenemos parasimpático, nada más. Por eso que he dicho que si se afecta el parasimpático ya no hay el efecto de la constricción del músculo del esfínter de la pupila, y predomina la acción simpática, que de momento no he dicho de dónde viene. Predomina la acción simpática. ¿Ya? Ahora ya voy viendo otras cosas más aquí que me interesan. Fíjense, en esa representación tenemos los tres oculomotores, el 3, el 4 y el 6. Los tres oculomotores, y tenemos el accesorio del tercero. Si ustedes están viendo ahí, el accesorio del tercero. Si le seguimos la pista al accesorio, al Edinger-Westphal, miren, ¿qué color es esto? Lila, ¿verdad? Lila o morado. Yo tengo que explicar porque a nivel mundial el 8% de la población es daltónica. Y entonces a veces no se distinguen los colores, pero esto que está aquí es de color lila o morado. Y fíjense, va junto con el tercer par craneal y sigue ese color lila y morado, continúa y va al ganglio ciliar, y miren dónde acaba. En el de arriba y en el de abajo. En el del medio es otra inervación. Voy a ponerlos acá arriba para que lo comprendan más fácil. Entonces, el esfínter de la pupila, que es contracción. El dilatador no me interesa porque estamos repasando el tercer par craneal. El dilatador no me interesa. Y el músculo ciliar, el uno es para la contracción, que se contrae el esfínter de la pupila, y el otro es para la acomodación. Cuando este tendón se estira o se encoge para ver si el lente intraocular, el cristalino, se elonga o se hace más gordo en función de donde yo voy a enfocar la visión. ¿Ya?
Entonces, arriba y abajo, parasimpático arriba y pan abajo. ¿Ya? Entonces yo tengo aquí, ¿están todos atentos? Yo me he convencido de que la gente que está atenta es la gente que tiene las mejores notas. Y estamos perdidos en otra cosa, en otra historia, y después pasa lo que pasa. Por cierto, yo no sé lo que pasa, por ejemplo, si los chicos que el año pasado, no, el trimestre pasado no aprobaron mi asignatura, tienen que ver con otro profesor, porque yo no los he vuelto a ver aquí. No, es que Se tiene que acabar el semestre y luego el semestre. Ah, debe acabar. Sí, porque yo estoy ahorita en otra materia. Que tampoco significa nada. Yo conozco gente que ha repetido, compañeros míos que han sido después excelentes cardiólogos, excelentes cirujanos. Cada uno en su mundo, cada uno en su mundo, y a lo mejor hay problemas familiares, y cada uno en su mundo. Entonces miren dónde va la vía parasimpática del núcleo accesorio. Aquí está de color lila, pero en las imágenes anteriores, ¿de qué color estaba? Amarillo, ¿verdad? Amarillo. Cuando estábamos hablando de los diferentes del accesorio del motor claro común, el salival superior, el salival inferior, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí va siguiendo en la trayectoria del tercer par craneal y se mete al ganglio ciliar. Se mete al ganglio ciliar. Hace un relevo en las neuronas que están en el ganglio ciliar. Y del ganglio ciliar, miren, acaba aquí, en el esfínter pupilar y en el músculo ciliar. De momento vamos disecando nervio por nervio, ¿no? ¿Qué otra cosa más vemos aquí? Aquí vemos una inervación adicional que viene de la parte motora, que es el que me va a dar, miren, sigue y me va a dar inervación a los diferentes músculos extraoculares, a los diferentes músculos extraoculares, todo lo que sale de aquí, incluyendo este que está aquí, que es parte del sexto par. ¿Por qué es el sexto par? ¿Qué músculo sería este entonces? Es el recto. El recto externo. El recto externo. Bueno, después tenemos aquí el troclear, que a dónde va a parar el troclear. Si nosotros lo seguimos al oblicuo superior, y finalmente, sí, y finalmente el sexto par que va a acabar aquí al recto externo, ¿sí? ¿Cómo se llamaba esta rama? Mandibular. Mandibular. ¿Y cómo se llama este ganglio? Pterigopalatino. Pterigopalatino con la rama V2 y ganglio ciliar con la rama, con el nervio tercer par craneal. Por si acaso así se escribe, Edinger-Westphal. Y entonces dice que el núcleo del nervio accesorio, el Edinger-Westphal, contribuye con las fibras parasimpáticas que alcanzan el ganglio ciliar a través del ramo inferior de la raíz del parasimpático. Entonces ahora vamos a ver el quinto par. Aquí ya hablamos de otros ganglios, ¿verdad? Y fíjense, en el quinto par, esto, ¿qué rama es? V1 oftálmica, que también va a dar inervación al ganglio ciliar. También va a dar inervación al ganglio ciliar. Aquí ya lo veíamos, pero no quiero mezclar y quiero ir paso a paso con cada uno de los nervios para que ustedes vayan fijando la información. Cuando tenemos que operar a los pacientes despiertos para que no duela, tenemos que inervar, tenemos que anestesiar el nervio supratroclear, el temporal y
el occipital mayor de Arnold para que toda esta parte que está aquí de mi cara quede anestesiada. Entonces abrimos la piel y abrimos el cráneo. La duramadre sí duele, la duramadre duele muchísimo, por lo tanto en ese momento el paciente tiene que estar sedado. Pacientes despiertos le ponemos gasas empapadas de anestesia. ¿Qué tipo de anestesia conocen ustedes? Anestesia inyectable. Lidocaína, silocaína, buticaína, todas estas terminadas en caína son anestésicos. Entonces ahí uno empapa una gasa y la deja un rato sobre la duramadre. ¿En qué condiciones nos interesa operar a un paciente despierto? Por ejemplo, en un tumor que esté en el homúnculo de Prinfield, en el área motora o en el área del lenguaje. Y yo tengo que, mientras se va haciendo, el cerebro no duele. Esa es una pena porque muchos pacientes tienen un infarto y nadie se entera porque no se quejan de dolor, a diferencia del corazón. El corazón duele un infarto, el cerebro no duele. Entonces, cuando uno opera una lesión tumoral que esté cerca de un área elocuente del lenguaje o de la motricidad, tiene que hacerlo con el paciente despierto para que cuando uno va tocando vaya observando si hay debilidad o no y saque la zona que no está comprometiendo el área más elocuente. Entonces, dense cuenta ustedes aquí solamente en este gráfico, porque se los pongo. Miren, las ramas que van a inervar a la glándula lagrimal. Óculo motor, nosotros en el óculo motor hemos visto si hay una inervación que vaya a la glándula lagrimal. De momento no hemos visto. Hemos visto al globo ocular, tanto a los músculos intrínsecos como extrínsecos del globo ocular. Entonces tenemos aquí la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular, que tiene su ganglio específico, que se llama ganglio submandibular. Y entonces tenemos ese ganglio ciliar está compartido por el 3 y por el 5, el ganglio ciliar está compartido por el 3 y el 5, el ganglio pterigopalatino por la V2 y el ganglio submandibular por la V3, que después vamos a ver que también lo comparte con otro nervio. ¿Ya? Ahora como vamos fijando conocimientos, vamos aumentando información. Ganglio ciliar, tercero, ganglio ciliar, tercero y quinto, ganglio pterigopalatino, quinto, V2 y ganglio submandibular, V3. ¿Ya? Entonces, las raíces no me voy a detener en eso, porque las raíces de los nervios de la V1 son totalmente sensitivos. Son sensitivos de la frente, ramos nasales, estos ramos nasales que van al etmoide o ramos nasales en la mucosa interna son cuando uno siente la sensibilidad de dolor cuando hay una sinusitis o una inflamación. La V2, miren, la V2 que va a dar la inervación a estructuras, miren, ramos maxilares, ramos meningios, por eso que la duramadre duele mucho porque tiene una inervación muy importante. El ganglio pterigopalatino, ese ganglio pterigopalatino, si nosotros llegásemos a bloquear la V2, podrían trabajar el odontólogo en la arcada superior sin que nosotros sintamos dolor, ¿verdad? Es el que nosotros cuando nos hacen un arreglo en las piezas dentarias es el que se va a anestesiar. El V2 y el V3 aquí abajo. Entonces, el ganglio pterigopalatino y aquí abajo el ganglio submandibular. Aquí tiene múltiples ramas, pero nos vamos a quedar con esos de ahí, con los que van a dar a la lengua. Y fíjense, el submandibular y sus ramas, esta glándula sublingual y la glándula submandibular.
Yo me voy a ir quedando en cada una de las imágenes, les voy dando los detalles más importantes. Por ejemplo, a mí el ramo nasal inferior, aunque esté ahí o no esté ahí, ustedes ya tienen que decirme de dónde procede, ¿verdad? A ver, la recién examinada. Si yo te digo a ti, esta zona del ala de la nariz, ¿qué nervio lo estará inervando la sensibilidad? No, el oftálmico. Bueno, tienes razón, porque el oftálmico muchas veces baja hasta aquí. El oftálmico baja, muchas veces baja hasta aquí. El oftálmico. Pero aquí hay una transición entre el oftálmico y el maxilar. Esta zona es mandibular. Entonces, ya no hace falta que si yo le digo en la frente, ¿tú qué me dirías? ¿Sí? ¿Ah? En la frente, la frente. ¿Qué nervio? Oftálmico. Oftálmico. Así es, oftálmico. No hay nada más que el oftálmico. Entonces, fíjense, aquí hay una rama, esta rama que es ascendente, hay pocos nervios que tienen ramas ascendentes, como son el trigémino, el facial, el hipogloso y el décimo par, el vago. Tiene unas ramas que se llaman recurrentes o el laringio recurrente que inerva las cuerdas vocales, pero eso lo vamos a ver después. Miren, esta rama sí es importante, la aurículo temporal, pero si yo le estoy hablando de que es una rama sensitiva y está en esta zona, si aquí está el oftálmico, esta zona será de la V2, aquí es de la V3, este nervio, porque es la parte más posterior, es aurículo temporal. Esta rama es grande y esta rama es de la V3. Hay una patología que es muy frecuente y exquisitamente sensitiva que tiene que ver con el ganglio, con el nervio del trigémino. Se llama la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es una patología que es invalidante y es una patología que se ha relacionado con los suicidios. El dolor de la neuralgia del trigémino es muy intenso. El paciente lo siente como un calambre eléctrico, como si le arrancan las muelas, como si queda el hueco de la muela y le hurgan con un alfiler. El dolor es muy intenso. La neuralgia del trigémino suele ser en mi cara, y una de las causas, porque incluso está en el libro de Snell, si lo han leído, está ahí la neuralgia del trigémino. Una de las causas de la neuralgia del trigémino es una tortuosidad de la arteria cerebral posterior o de la cerebelosa superior, que hace un bucle y el latido continuamente está golpeando al ganglio de Gasser, que es el primer ganglio del trigémino. El ganglio de Gasser se divide después en la rama V1, V2 y V3. Entonces ese dolor es un dolor que ha llegado al suicidio a algunas personas, porque el dolor es insoportable. Entonces esa neuralgia del trigémino nosotros la operamos. ¿Cómo la operamos? Nosotros tenemos varias opciones. Una, abrir la cabeza y colocar una especie de almohadilla entre esa vena, esa arteria que está tortuosa o dilatada o elongada, entre esa y el ganglio. La segunda opción, que es la que yo me inclino más, hay un punto, ¿están todos atentos? 1 centímetro de la comisura hacia afuera, 1 centímetro de la comisura, por ejemplo, si es una neuralgia del lado derecho, 1 centímetro hacia afuera, línea media pupilar. Si nosotros inclinamos al paciente en esta posición y aquí colocamos una placa de rayos X en esta posición, así, levantando la barbilla, aquí cogemos, ¿están atentos todos? Cogemos la boca, el carrillo bucal, el giro. Entonces
tengo que meter la aguja 1 centímetro por fuera, línea media pupilar, y debo entrar al agujero oval sin atravesar la boca. Tienen que ser entre la pared, ¿verdad? ¿Sí se entiende, no? ¿Sí se entiende? En otras palabras, si esta es esta parte, yo tengo que meter la aguja aquí. Por aquí tengo que meter la aguja. ¿Sí? En el grosor de esta parte. Entonces tengo que meterlo en esta dirección hasta el agujero oval. Y eso lo hago con intensificador de imagen, con rayos X. Obviamente en una mujer embarazada no se puede hacer eso. Y entonces se introduce la aguja hasta que llega al agujero oval. Ahí el dolor es intenso. En el momento que se pincha el ganglio de Gassel por el agujero oval. Entonces, ¿qué es lo que...? Ahí se inyecta glicerol, se inyecta alcohol. Entonces, por aquí entra la aguja. Entra la aguja por aquí asciende. Entonces tenemos que ver con el intensificador de imagen si la neuralgia trigémino es de la rama inferior o de la rama media. Rama superior prácticamente no hay. Esa es otra patología, que es el herpes zóster. Entonces, si está en esta zona, aquí se inyecta glicerol, alcohol, o se mete una aguja y se conecta con un aparato de radiofrecuencia, y con radiofrecuencia se quema el ganglio de Gassel. Entonces, esta parte queda como si la persona va al anestesiólogo y le han puesto anestesia, pero para toda la vida. Queda esta parte adormecida. No es que se le tuerce la cara, porque la torcedura de la cara es por el facial, ¿verdad? Cuando la gente dice, no, es que se le dañó el nervio trigémino, es el facial. Entonces se queda la parte afectada, se queda planchada porque el otro lado tracciona. Es igual que el simpático y el parasimpático. Si no hay el parasimpático, predomina el simpático. Si esta parte no hay contracción, la cara se queda planchada, se saliva y hay lagoftalmos, que las lágrimas se acumulan así como un río, como una lagunita, y hay goteo y se sale la salida por aquí y esta parte se contrae. Entonces ustedes han visto que una persona tiene la mueca así, ¿sí? Como el Silvestre de Stallone, pero el Silvestre de Stallone es en el parto, ¿no? Elongación de un facial, entonces queda como una parte planchada. Ahora me van a decir, ¿quién es Silvestre Stallone? Nosotros solo lo dedicamos a los libros. Les felicito. La neuralgia trigémino aparece fundamentalmente en mujeres de edad de 35 en adelante. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con el mismo trigémino, estamos atentos aquí, ¿eh? Seguimos con el trigémino. Entonces, esa mancha azul, ¿qué cosa es esto? Eso es el núcleo. Es el núcleo del trigémino que va desde el mesencéfalo hasta abajo. ¿Por qué les pongo esta imagen así en semitransparencia? Porque tengo una pregunta que les voy a hacer a ustedes se los voy a adelantar para el día lunes. Les voy a decir en semitransparencia, ¿con qué área de la corteza ustedes localizarían tal estructura? En semitransparencia, por ejemplo, en semitransparencia, si yo les digo, ¿con qué área de la corteza cerebral ustedes ubicarían el cuerpo de un ventrículo lateral? Si yo les pongo una transparencia y yo les digo, a ver, ¿dónde localizarían ustedes? Eso está en el SNEP y está en el SOBOTA. Si yo les pongo a ustedes una transparencia de la corteza cerebral y les digo, ¿dónde ustedes localizarían el cuerno, el cuerpo, el cuerno frontal, el occipital y el temporal de los ventrículos? ¿Con qué estructura? Entonces, si ustedes me dicen,
el cuerpo más o menos se relaciona con el gyrus supramarginal y el gyrus angular. Yo le digo, perfecto, es correcto. Entonces, es el ejemplo de los ventrículos, pero a esta altura yo quiero que ustedes vayan, por eso que les pongo estas imágenes, porque quiero que ustedes relacionen una estructura superpuesta con la otra. En transparencia, ¿dónde localizarían una estructura en relación con otra? Pero como yo les voy a poner opciones, ustedes tienen que escoger la opción que más se les acerque a donde ustedes creen que está. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. El núcleo mesencefálico, el núcleo pontino y el núcleo espinal del trigémino lo tenemos aquí. Y aquí tenemos el núcleo motor del trigémino, que es un eferente, ¿verdad? ¿O es un aferente? Es un eferente. ¿Somático o no somático? Visceral especial. Entonces yo tengo aquí este núcleo y miren dónde va a dar inervación. Esta inervación que está aquí, ¿a dónde va a dar? A la rama V3 y el ganglio. Ganglio óptico, que no tiene nada que ver con el ganglio pterigopalatino, que nos saltamos en la imagen anterior, el ganglio óptico y el ganglio submandibular. Repasamos hasta ahora: ciliar el 3 y 5, el pterigopalatino V2, y de la rama V3 tenemos el ganglio óptico y el ganglio submandibular. ¿Ya? Entonces, miren por qué se llama visceral. Miren el pterigopalatino, a dónde asciende estas ramas del pterigopalatino, porque esto es el soma y este es el axón. Miren dónde asciende. ¿Ven esto? ¿A qué glándula sube? ¿A la parótida? ¿Al páncreas? Sí. Entonces, miren. ¿Por qué les digo la parótida? Porque yo tengo un compañero que es gracioso, molestosamente gracioso, porque vamos a operar a un paciente de un tumor cerebral y cuando ya lo estamos metiendo en la camilla le dice, ¿de qué rodilla es la cirugía? Y los pacientes están conscientes. Dice, ¿cómo de qué rodilla? Yo voy a operar de un meningioma. ¿De qué rodilla es la cirugía? Entonces dice, oiga, no se están equivocando, me toca en el quirófano allá. No, es aquí. Bueno, entonces tenemos, aquí ya vamos viendo, estamos revisando la parte vegetativa del trigémino, ¿eh? Estamos revisando la parte vegetativa del trigémino. Estas ramas que están aquí me van a dar inervación a la glándula lagrimal. Y después tenemos estos nervios que son diferentes ramas que van a dar a la cara, ¿sí? Y de aquí también van a salir ramas que me van a dar a la arcada superior y a la arcada inferior. Ganglio óptico y el ganglio submandibular. Ramas que van a ir directamente, sin pasar por el ganglio submandibular, directamente a la lengua, y después del submandibular van a dar a la arcada inferior. Entonces, cuando uno ve que el odontólogo pincha y anestesia aquí atrás, está buscando el submandibular. Está buscando el submandibular, ¿verdad? Si nosotros decimos al paciente que abra y cierre la boca, la mandíbula, y empezamos a tocar la ATM, la articulación temporomandibular, si tocamos la ATM podemos estar intentando colocar una anestesia justamente a la salida del ganglio óptico. Yo no lo he hecho, pero los cirujanos maxilofaciales, por eso que son maxilofaciales. Lo que sí he hecho es corregir una fractura expuesta colocando un vial. ¿Saben lo que es un vial, no? Un bote de cristal pequeño de lidocaína debajo de la axila, en la línea media axilar, y uno mete todo el bote de los 30 centímetros cúbicos de lidocaína, y ahí si el paciente, aunque tenga una fractura expuesta, la intenta reducir
limpiar la herida y el paciente está despierto, porque toda esta parte queda anestesiada. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. Fíjense que ese nervio, los nervios que están aquí, de los que yo les voy a comentar un poquito, justamente es el lagrimal. El nervio lagrimal no solamente va a dar inervación parasimpática a la glándula lagrimal, sino también a la piel y al canto nasal. Pero de ahí, pues eso tendrán que irlo revisando paso a paso, pero les voy a preguntar lo que les estoy insistiendo, donde me estoy quedando, donde me detengo. Miren, cuando hice la pregunta, miren a dónde llega la V1 y dónde llega la V2. ¿Sí? ¿Están viendo dónde llega la V1 y la V2? Una pregunta que me hicieron a mí que yo no respondí cuando estaba yo en el puesto que están ustedes, yo no respondí, se las voy a decir para que no cometan ustedes ningún error. Miren, a la punta de la nariz llega la V1 y el ala es V2. ¿Sí ven? Pero esta sí la contesté yo. La que fallé fue en la parte más superior del labio inferior es esta y es V2. Esta creo que fue una pregunta con malicia, esta no la voy a decir. Pero miren, yo contesté que el labio inferior es V3, el labio V3, pero la parte más superior del labio inferior es V2. ¿Sí ven? Ustedes ya es una pregunta ya maliciosa, ¿no? Sí, o sea, esta parte que está aquí, esta parte que encima de aquí, esta parte es V2. Pero como no me hicieron un recordatorio continuo de eso, no contesté, pero ustedes ya están en condiciones de contestar que esta parte es V2. Doctor, ¿qué son esas líneas de Solder que dicen? Las líneas de Solder está muy bien esa pregunta, pero nosotros no le vamos a dar importancia en este momento. Eso lo utilizamos más adelante, incluso para los residentes de cirugía plástica lo utilizamos, pero esto no lo vamos a detener, lo voy a preguntar yo. ¿Ya? Aquí yo tengo un herpes zóster. Dese en cuenta dónde está la afectación, de qué rama del trigémino. ¿Ah? V1, miren, está aquí clavado. ¿Ah? Por lo tanto, ese paciente tiene una inyección conjuntival, inyección porque inyección es enrojecimiento, un enrojecimiento de la conjuntiva y de la esclera del ojo izquierdo. Eso es extremadamente doloroso. Se puede perder ese ojo por una úlcera corneal. El tratamiento, aciclovir en dosis altas durante 2 semanas de aciclovir. Y ese paciente, si ustedes tienen un familiar, madre, tía, abuela con ese problema, tienen que buscar una neoplasia. Si ustedes tienen una tía mayor, soltera, que no ha tenido hijos, no ha tenido marido, tendrán que buscar un tumor en la mama. Una mujer nulípara, un tumor en el útero. Religiosas consagradas vírgenes, porque no todas las religiosas consagradas son vírgenes, ¿no? Religiosas consagradas vírgenes tendrán que, claro, como son nulíparas, la maquinaria de la glándula mamaria no ha funcionado, tienen alto riesgo de un tumor de la mama, ¿verdad? Alto riesgo de un tumor de la mama. Y también, en cambio, las mujeres multíparas son del cuello del útero. Entonces, ustedes ven así una persona, una mujer, tienen que buscar, o un hombre, tienen que buscar una neoplasia. ¿Por qué tienen que buscar? ¿Por qué motivo tienen que buscar
resultado de una neoplasia? Porque es un paciente que está inmunodeprimido. Un herpes zóster de ese tipo es un paciente que tiene alto riesgo de tener una enfermedad oncológica. Y ahí ustedes ven ahí que dice que el compromiso del epitelio del ojo, la córnea y la conjuntiva, es particularmente peligroso, riesgo de ceguera y dolor. Entonces fíjense que el compromiso es muy marcado en toda lo que es la rama oftálmica. Ese paciente lagrimea, el dolor es intenso, tienen que dar tratamiento para el dolor que se llama pregabalina, 75 miligramos cada 12 horas, y aciclovir durante 2 semanas. Ese paciente puede perder el ojo por una úlcera corneal. ¿Ya? El facial. El facial es un nervio que es complejo. Vamos a revisarlo. Es un nervio que es complejo. Es un nervio que está metido en el peñasco. Por lo tanto, es importante de que ustedes comprendan los cortes. Fíjense, este corte en relación con el peñasco es un corte paralelo o longitudinal al peñasco. Entonces, hemos hecho este corte y tenemos esta imagen. Cuando un paciente tiene una fractura del peñasco, yo tengo que identificar en una tomografía o radiografía si es longitudinal o si es transversal. Si es transversal, ese paciente ha perdido el facial. Porque es así, transversal, se secciona el facial. Por lo tanto, ese paciente va a tener una parálisis facial completa por una sección o un desgarro del facial. En cambio, si es longitudinal, puede tener la suerte de no dañarse el facial. El día 25 de diciembre, supongo que a la hora que yo estaba operando, supongo y espero que ustedes hayan estado durmiendo como angelitos a las 3 de la mañana. Yo entré al quirófano en la madrugada y estaba el oftalmólogo enucleando el ojo izquierdo de un niño de 12 años, porque le había explotado un volador o silbador, no sé qué. Se le había metido el globo ocular, 12 años, ¿no? Pero todo, sacándolo de cuajo completo, porque eso estaba hecho una masa, una pena. Venga, entonces, el facial. Vamos a ir repasando temas que yo les voy a preguntar. Ganglio ciliar 5-7. Ganglio térico palatino V2 del 5. Ganglio óptico y submandibular V3. Y aquí tenemos otros ganglios. El ganglio geniculado. Pero este ganglio, ¿por qué se llama geniculado? Porque tiene forma de rodilla. El ganglio geniculado del facial. Y aquí vamos a ver parte clínica que es muy importante, muy importante. ¿Cuál es la parte más proximal de este nervio? ¿Dónde está la parte más proximal? Allá adentro, ¿verdad? Allá en el fondo. Allá, más o menos, que estaría en esta zona que está aquí, no acá, aquí. Donde sale la rama, el nervio, el origen aparente del facial. Aquí está el tronco encefálico, ¿verdad? Aquí está el tronco encefálico, la unión ponto-vulvar, y aquí entra por el agujero auditivo interno. Y el agujero auditivo externo es el que está acá. Entonces, el facial, la parte proximal viene desde aquí. ¿Ven esta parte que está aquí? ¿La ven? ¿Dónde está el ratón? ¿No alcanzan a ver aquí? Esta parte que está aquí, esta parte sería la que está en esta zona. ¿Ya? Y aquí penetra el nervio facial y aquí hace su primera rodilla. Esa primera rodilla forma un ganglio. Ojo con lo que les voy a explicar en los siguientes 15 minutos, que es clínica pura.
en los siguientes 5 minutos. Yo tengo aquí las primeras ramas que emergen del facial. ¿Recuerdan las ramas de la arteria carótida interna a nivel intracraneal? Oftálmica, central anterior, media, coroidea anterior y la comunicante posterior. Entonces aquí, cuando penetra el facial y da hace el ganglio geniculado, aquí yo salen dos ramas, miren, estas dos ramas son muy importantes clínicamente. El nervio petroso mayor, que sale de aquí, y esta primera rama, esta segunda rama, que es el nervio petroso menor, son las primeras dos, los petrosos. De aquí viene la parte clínica, que es el nervio del estapedio. El nervio del estapedio, este nervio es muy importante. Si yo les digo a ustedes que un paciente tiene una fractura de la base del cráneo, la pregunta que les voy a hacer el lunes, paciente de 16 años que jugando en el parque se cae y tiene una fractura de la base del cráneo, otorragia. ¿Qué es otorragia? Y otorraquia, sale líquido de cefalorraquídeo. Paciente con otorragia y otorraquia derecha y tiene parálisis facial del lado derecho y tiene intolerancia a los ruidos y compromiso del gusto. ¿Dónde está la lesión? Vamos a ir, les voy a poner la imagen para que... Esto quiero que estén atentos, ¿eh? Hay de que están durmiendo. ¡Ey! Si están durmiendo, miren, los dos petrosos, el nervio del estapedio y el nervio de la cuerda del tímpano, sin tomar en cuenta estos, me va a decir dónde está la lesión. Si yo tengo la fractura del peñasco que me ha seccionado aquí, tendré parálisis facial completa de ese lado. No tendré gusto porque la lesión está, perdón, me estoy equivocado. Si la lesión está aquí, solo tendré una parálisis facial. Solo una parálisis facial. Porque el nervio ya emergió y este nervio está sano, al igual que el que está acá está sano. Porque el problema está aquí. Es como que se corta la luz y no llega luz a esta zona, pero toda esta zona sí hay luz. Si el problema está aquí, repito, ¿están atentos? Si el problema está aquí, tengo parálisis facial, pero sí tengo gusto de los 2/3 anteriores de la lengua y tengo una audición normal. Si el problema está aquí, tendré la parálisis facial y no tendré gusto de los 2/3 anteriores de la lengua y tendré la audición normal. Si el problema está aquí arriba, tendré la parálisis facial, tendré el problema del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua y tendré una intolerancia a los ruidos porque el nervio del estapedio hace que ese músculo, cuando hay un ruido fuerte, se cierre todo este sistema de la audición y que no entre tanto ruido. Es como cuando me ponen una luz en el ojo y lo que hace el ojo es hacer miosis para que no entre tanta luz. Entonces, la ventana oval, ¿qué es lo que hace? Se cierra para que no entre tanto ruido. Como el nervio del estapedio en una lesión está aquí, está seccionado, o que esté seccionado aquí, esté normal, no llega a la inervación. Entonces, este músculo está paralizado. ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Estás bien tú? ¿Estás bien? ¿Estás bien?
Bueno, está bien. ¿Qué sientes malos? Podrías salir, ¿no? ¿Has entendido eso? Eso te lo voy a preguntar el lunes. Voy a repetir. Lo he repetido, porque eso lo voy a preguntar el lunes. Empezamos nuevamente. Compromiso en estas zonas. Debería tener un puntero, debería tener algo como un puntero que se vea mejor, ¿no? Es que tiene que poner activar edición. No, ahí en la barrita azul. Bueno, ya está aquí, suficiente. A ver. Ya, gracias. Bueno, una lesión aquí me va a provocar una parálisis facial completa y todo lo que está acá abajo no funciona, ¿verdad? Todo esto no funciona, por lo tanto tendré un compromiso del músculo del estapedio, porque ese nervio no tiene función, aunque esté completo el nervio del estapedio, aquí está cortado, ¿verdad? Entonces tengo hiperacusia y tengo hipogeusia, porque no tengo gusto, porque tengo el gusto del otro lado de la lengua, ¿verdad? Entonces aquí escucho de forma estridente y aquí no tengo la sensación del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Sí. Una pregunta, acá en el gráfico, no sé entonces si es que está mal el libro, pero ahí le dice cuerda del tímpano, ¿qué relación tiene la cuerda del tímpano con relación al gusto? Esta es la cuerda del tímpano. Ajá, ahí dice cuerda del tímpano. Sí. La cuerda del tímpano es la que se va a unir con el que tiene inervación del salival superior, ¿sí? Salival superior, por tanto es el que me va a dar la inervación, por eso es un visceral. Aunque sea eferente, tiene la otra rama de qué nervio venía. ¿De qué nervio venía que se parecía el 7 y el 9? El aferente. Entonces, un compromiso aquí, facial completo, hiperacusia e hipogeusia. Si la lesión está aquí, tengo la parálisis completa con la hiperacusia. Y aquí tengo, si la lesión está aquí, ¿qué tengo comprometido? Todo lo que está para abajo. Y si la lesión está aquí, solo el facial. ¿Sí? Solo el facial. Y aquí nos damos cuenta de una cosa. Que los músculos, estos músculos que están aquí, el estiloioideo y el músculo digástrico, el vientre posterior digástrico, tienen inervación del facial, pero normalmente no dan clínica significativa. ¿Por qué motivo no dan? Porque estos músculos también tienen inervación de otros pares craneales. Entonces aquí, como tienen inervación compartida, un compromiso en este nivel no es muy llamativo clínicamente. Arriba sí. ¿Se acuerdan que les dije la agostalmo? Sí. La agostalmo es que como yo no puedo cerrar el párpado, se me acumulan las lágrimas aquí. Y entonces tengo el ojo como que ya quiero llorar, pero es porque las lágrimas se han acumulado. ¿Ya?
Está como los ojitos del gato con bota del Shrek, que se pone muy largo. Bueno, el facial sí interesa revisar toda la inervación porque es clínicamente importante. ¿Ustedes sabían que había un músculo que se llama occipito frontal? ¿Sí sabían que hay un músculo que se llama occipito frontal? Ese es el músculo de los cirujanos plásticos, con el que se hacen el dinero los cirujanos plásticos. Es el músculo que se secciona y se tracciona cuando las personas empiezan a arrugarse la cara por la edad y la frente. Entonces, para que no se note la cirugía, entonces donde se colocan ustedes la diadema, el corte va por ahí. Entonces, a nosotros nos toca hacer eso por tumores de la base del cráneo, la parte anterior. Y los cirujanos plásticos es para la cirugía estética. Donde va la diadema, detrás de la implantación del pelo, se hace el corte. Y esto baja y esto se va hacia atrás. Entonces se corta el músculo y se lo resutura, y la piel, en vez de volverla a cerrar, te llevas 1 centímetro de piel y eso se tracciona. Entonces ahí se quita un poquito las arrugas de la frente. Igual sucede con un corte a este nivel, pero no tienen edad todavía ustedes para esa cirugía, ni la deben tener, porque uno tiene que envejecer como tiene que envejecer. Bueno, vamos a seguir. ¿Recuerdan cuando les dije que el ciliar tenía que ver con el 3 y el 5? El ciliar, el ganglio ciliar con el 3 y el 5. Miren el pterigo palatino. El pterigo palatino tiene que ver con el 5 y el 7. El pterigo palatino. ¿Sí? Y obviamente toda la musculatura de la contracción voluntaria de la cara, la musculatura de la mímica facial, esa musculatura está inervada toda exclusivamente por el facial. Entonces, todas estas ramas que están aquí, ya les dije la parte sensitiva, ahora la parte motora. En la parte motora no tiene que confundirse. Arrugar la frente, arrugar la nariz. Si yo les digo que soplen, tiene que ser el facial y el nervio, el vago. El vago tiene que ver con el tema, con soplar, el vago, porque tenemos que tener un movimiento armónico en las cuerdas vocales, la presión de las vías aéreas superiores, de las vías aéreas inferiores, para que uno haga como una caja de resonancia la boca, para que uno pueda soplar y con más razón silbar. Entonces, en las lesiones que son crónicas, que van creciendo, un tumor en el ángulo pontocerebeloso que comprime el facial, esta zona, este es ángulo pontocerebeloso que comprime esta zona, que va a un crecimiento lento, y que las personas dicen que tienen algo de debilidad, empiezan con el párpado, que no lo pueden cerrar bien, y que viene el médico y dice, no es nada señora, se da nervios. Uno tiene que explorar bien el facial, y la mejor forma de explorar el facial es poner al paciente, llenar la boca de agua y mantenerlo con la boca así. Si yo tengo bien el facial, no tiene por qué fugar agua de la comisura. ¿Sí? ¿Lo han entendido? Es la mejor forma de explorar el facial. Si yo me lleno la boca de agua y pongo la cara mirando hacia el suelo, si fuga agua por una comisura, ese lado empieza a tener debilidad. ¿Recuerdan cuando les dije que cuál es la mejor forma de explorar
el cerebelo, ¿verdad? Que les dije dedo nariz, dedo, la prueba de oposición, la prueba de rebote. Entonces, esa prueba de oposición y de rebote pocos especialistas la hacen y es muy sensible. Cuando ustedes llenan la boca de agua, el agua se puede fugar por una comisura si uno no está atento. Entonces uno se seca y vuelve a llenar la boca y ya no deja. Pero si se empieza a fugar, es una debilidad muy poco percibida por el paciente y casi nada por el médico. Entonces, tú tienes que evocar la debilidad, y la mejor forma de evocar la debilidad es poniendo al paciente así y ver si fuga o no. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Entonces, miren una cosa aquí. El facial también inerva el platisma. ¿Qué otro nombre tiene? Músculo cutáneo del cuello, platisma o músculo cutáneo del cuello. La barbilla, los músculos de la barbilla, cuando uno se pone en tensión, ¿ya? Entonces esos músculos faciales se ven comprometidos en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Cuando el paciente queda como inexpresivo, como una cara de máscara. Y sobre todo las mujeres son extremadamente expresivas, ¿no? Entonces las mujeres tienen una sensibilidad exquisita con los músculos de la cara y uno sabe cuando están enfadadas, uno sabe cuando están contentas. Una pregunta, ¿el promedio de edad de ustedes cuál es? ¿El promedio de edad? Venga, vamos a continuar. Entonces, aquí ya nos complicamos la vida. Todavía nos quedan 20 minutos. 20 minutos todavía nos quedan. A ver. Seguimos viendo el facial. Aquí el tema de examen obligado, facial, el segundo par craneal y el primer y el 7 son preguntas de exámenes siempre. Entonces, el 2 y el 7 son obligados. Entonces, fíjense, les dije que el 2, el ciliar es el 3 y ¿qué otro par craneal? 5. Y el pterigopalatino es el 5 y el 7. Miren, otra vez tenemos aquí el pterigopalatino. Tenemos aquí una transparencia, vuelvo a hablar de la transparencia del tronco encefálico y del cerebelo, del núcleo del trigémino, un núcleo aferente, y aquí tenemos el facial con su rodilla del facial y toda su rama que va a salir, va a entrar al peñasco a través del conducto auditivo interno. ¿Y por dónde va a salir? ¿Por dónde sale el facial? A ver, pregunta. Muy bien, señorita. Señorita, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Entonces, no, es broma eso de para que nos despertemos. Bueno, miren, ¿recuerdan que hablé del nervio petroso mayor? El que estaba acá arriba, el nervio petroso mayor es el que está acá arriba. Por lo tanto, el nervio petroso mayor es la primera rama
del facial, al igual que la oftálmica de la carótida. Es la primera rama. Ese nervio petroso, miren a dónde va a acabar ese nervio petroso mayor. Ese nervio petroso mayor sigue y se va a unir al ganglio ptérico palatino. Y después continuamos con todas estas ramas que están aquí, que descienden y van a dar la inervación motora del facial, y llegamos aquí al ganglio submandibular. Y en este ganglio submandibular vamos a dar unas ramas diferentes, viscerales. Estas ramas son de la sensibilidad de la lengua. No recuerdo si en la página 145 o algo así están las, vamos a ver, de la lengua. Miren, aquí página 96. En esta página 96 es bastante interesante. Miren, el nervio lingual. Miren, los ramos linguales del glosofaringio, del facial, los 2 tercios anteriores de la lengua es el facial, el tercio posterior del glosofaringio y la última parte de la laringe superior es del vago. ¿Ya? Y ven toda la gama de colores que están en relación con los diferentes tipos de sabores. Página 96, salado, picante, dulce, amargo. Ese término umami yo no lo he encontrado, pero me decía un compañero de la clase anterior, me decía que no es un término en inglés, sino es japonés y yo no sé. ¿Ah?
Como es un sabor raro, como agrio, no sé. Entonces, miren, vean los 2 tercios anteriores de la lengua del facial, el tercio posterior del glosofaringeo y la laringe superior es del vago, página 96. Entonces, ese facial se puede y se debe explorar de diferentes maneras, no solamente de la motricidad, sino también el sabor y el que fundamentalmente es la información que me da el paciente. A un paciente puede decir, de este oído escucho mejor que el de acá escucho demasiado fuerte, no puedo identificar los ruidos porque escucho como un tambor y me duele. Entonces el paciente tiene una hiperacusia. Aquí hay miren, este paciente tiene una parálisis facial. Y la parálisis facial yo debo identificarla si es una parálisis facial central o si es una parálisis facial periférica. Ese paciente, ¿dónde tiene la parálisis? ¿Derecha o izquierda? Derecha o izquierda. Yo tengo que identificar dónde está. Entonces, ese joven tiene una parálisis facial del lado derecho. Le estamos primero, ¿qué es lo que tiene? A simple vista, tiene la comisura bucal desviada hacia la izquierda. La comisura bucal está desviada hacia la izquierda. En segundo, esa es en la imagen A. En la imagen B le decimos que arrugue la frente y arruga la frente del lado izquierdo. La frente del lado derecho está plana. De momento digo que es una parálisis facial, no digo si es central o periférica. Después le digo que cierre los ojos y el paciente cierre los párpados, que cierre los párpados y el paciente cierra el párpado del lado izquierdo y hace una eversión del globo ocular forzada y el ojo se le va hacia arriba. No es que se le va hacia arriba, es que los dos se van hacia arriba, solo que este se tapa al ocluir los párpados y este queda expuesto. Se le dice que frunza el ceño o la nariz y ese lado derecho está totalmente plano. Y si se le dice que sople, los labios se van hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, es una parálisis facial. ¿Es central o es periférica? ¿Cuándo decimos que es una parálisis facial central y cuándo decimos que es una parálisis facial periférica? Una parálisis facial periférica es cuando el nervio ya ha emergido del tronco encefálico y cuando ya ha salido a través del agujero. El paciente con una parálisis facial central está dentro del tronco encefálico de la lesión. Y los pacientes con una parálisis facial periférica, el nervio ya emergió, por lo tanto ese nervio, si se lesiona, es una lesión completa. A nivel del tronco no es completa nunca, porque los núcleos del facial reciben inervación de ambas cortezas cerebrales por medio de las vías córtico-vulvares o córtico-nucleares de ambos lados. ¿Sí? Repito esa idea antes de irnos. El núcleo del facial es un facial superior y un facial inferior. Para mañana yo les voy a preguntar a todos como lección, entonces mañana va a ser sobre un punto y el examen del día lunes va a ser sobre 9 puntos. Entonces mañana el que contesta 2, porque vamos a hacer 2 rondas,
El que contesta bien en las dos rondas tiene medio y medio. Y el que no contesta tiene 0 y 0. Y el examen es sobre 9 puntos. ¿Sí? En la Universidad Católica de Guayaquil, mi sobrina que está en el mismo curso de ustedes me dice, oiga, ese profesor es un maldito. Todos los días, yo le digo, ¿y sobre cuánto les toman los parciales? Sobre 10. Nos toman sobre 2 puntos. Y todos los días es lección. Y quita punto, quita punto. Y yo tampoco es así. Tampoco es así. Pero de vez en cuando sí es para que se estimule. Entonces, yo les voy a preguntar, mañana yo les pregunto del facial. Les pregunto del facial y yo vengo con preguntas elaboradas. Voy a traer varias preguntas del facial. Y ustedes tienen que venir estudiando el nervio facial, los núcleos, la inervación del facial. Y yo empiezo preguntas. Hay 250 preguntas de anatomía del facial. Les doy un consejo. Miren, no solamente que tienen que estudiar, sino que yo les aconsejo que ustedes entren a Google escolar y que pongan preguntas sobre el nervio facial. Entonces, ustedes mientras más preguntas, primero leen todo, mientras más preguntas repasen, vienen más filudos.